Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo te voy a enseñar a analizar el precio técnicamente como un trader profesional. Así que empezamos. Bueno, en este vídeo te voy a dar varios consejos que puedes y deberías seguir a la hora de determinar si la tendencia es alcista, bajista o lateral. Entonces, primero de todo, tengo que verme obligado a comentarte que el análisis técnico es algo secundario dentro de decidir lo que va a hacer el precio. Todo lo marca el análisis macroeconómico y fundamental, ¿de acuerdo? Nosotros podemos utilizar el análisis técnico para anticiparnos o predecir patrones que se repiten en el tiempo, pero que veamos una figura técnica, un patrón chartista o cualquier otro elemento dentro de un gráfico no indica que eso vaya a respetarse, porque luego lo que pasa es que viene Elon Musk, mete el tweet del día y el precio se deshace y tenemos que rehacer todo el análisis. Por lo tanto, un analista técnico tiene que basarse en eso, en hacer y deshacer, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, lo primero y principal es que tú tengas en cuenta los distintos tipos de tendencia que hay. Alcista, bajista y en rango. La alcista crea máximos y mínimos crecientes, la bajista crea máximos y mínimos decrecientes y la lateral o en rango lo que hace es acumularse en una zona en tiempo y precio, ¿vale? Y en ese nivel no es capaz ni de crear máximos crecientes ni mínimos decrecientes, ¿vale? No es capaz de romper ni hacia arriba ni hacia abajo. Da igual si viene de arriba o viene de abajo el precio, ¿vale? Al final el precio no es capaz de moverse más allá de un rango concreto. Entonces, una vez sabes esto, tienes en cuenta esto, tienes que tener en cuenta otro punto importante y es la tendencia que tú estás siguiendo, la tendencia que tú estás mirando, ¿vale? ¿Qué tipo de trader eres? ¿Te interesa la tendencia de una hora o te interesa la tendencia mensual? No es lo mismo, ¿de acuerdo? Aquí en una hora, por ejemplo, estamos viendo ruptura de esta zona de resistencia. La vamos a marcar, ahora hablaremos de los distintos niveles, pero estamos viendo una ruptura muy clara, estamos viendo un mínimo decreciente, lo que hemos comentado antes, pero en gráfico mensual lo único que vemos, por ejemplo, fijaros, son máximos y mínimos crecientes. Por lo tanto, que se vea una ruptura en una tendencia horaria a ti no te indica nada en gráfico mensual. Entonces, es importante que tengáis en cuenta esto porque muchas personas se equivocan en el hecho de Bitcoin está rompiendo hacia arriba una diagonal de una hora. Ya nos vamos arriba de todo. No, no tiene nada que ver. Está rompiendo un nivel horario y afectará de momento al gráfico horario. Hasta que no se vea nada en gráfico diario o en gráfico semanal, no afectará a otras temporalidades, ¿de acuerdo? Entonces tienes que tener en cuenta eso y no dejarte llevar por las rupturas o niveles que se van rompiendo, como para repetirlo, en temporalidades bajas, si es que a ti no te interesan esas temporalidades, ¿vale? Igual eres day trader y lógicamente lo que te interesa básicamente es el gráfico de una hora. Pero si eres swing trader, el gráfico de una hora le das mucha menos importancia, ¿de acuerdo? Entonces tienes que tener en cuenta eso, cómo tú estás mirando el precio y qué buscas tú del precio, ¿vale? Si lo que buscas es una operativa en swing, si lo que buscas es holdear Bitcoin o cualquier otro activo, esto da igual, te da bastante igual, perdonad, lo que esté pasando en gráficos de una hora. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Primero, entender los diferentes tipos de tendencia y segundo, entender qué gráfico vas a mirar tú en función de lo que a ti te interese y tomar las decisiones en base a eso, ¿de acuerdo? Luego, siguiente punto. Muy importante y realmente para medir si una tendencia es alcista, bajista o lateral, es este punto y es los máximos como son, crecientes o decrecientes. Ya lo hemos comentado a la hora de definir una tendencia, pero es que es eso, es lo básico. Entonces aquí en Bitcoin podemos ver como mínimo máximo, mínimo máximo, mínimo máximo, mínimo máximo, mínimo máximo, como son todo el rato crecientes. Entonces, ¿qué pasa en esta zona de aquí? Cuando el precio llega a estos niveles de aquí, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, podemos ver dos cosas. Primero, cada vez los máximos, la distancia entre máximos y mínimos es más corta, por lo tanto nos indica que la tendencia está continuando, pero la distancia cada vez, como veis, es más corta entre los máximos y los mínimos, por lo tanto se está
cociendo algo, por decirlo de alguna manera, en la tendencia. No lo vemos claramente porque vemos que los máximos son crecientes igual que los mínimos, pero lo podemos intuir. ¿Por qué? Pues porque la distancia, por ejemplo, es inferior. Hasta que llega un punto en el que, ¡pam!, se hace un mínimo decreciente. Alerta, algo ha pasado, ¿vale? Ya no estamos haciendo mínimos crecientes, sino que son decrecientes. Por lo tanto, ya es un punto importante. Llegados a este punto puede pasar sin ningún problema que el precio rompa hacia arriba y ya está. Se ha hecho un mínimo decreciente, pero se forma un máximo creciente. ¿Pero qué pasó? Se formó un máximo decreciente. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que algo está cambiando. De hecho, os voy a dejar por aquí, luego lo podéis ver, un vídeo donde por estos niveles de allí yo ya comento que tenemos que afrontar la acción del precio distinta a otros mercados o a otras caídas en el Bitcoin, porque hemos hecho un mínimo decreciente y estamos a punto de hacer un máximo decreciente. Por lo tanto, es importante tomar una decisión respecto a eso, ¿vale? Entonces, este sería otro de los puntos muy importantes a tener en cuenta. Está haciendo máximos crecientes, mínimos decrecientes, cómo son los máximos, cómo son los mínimos. Todo esto son cosas que tenemos que valorar, aún entendiendo que la tendencia es alcista, porque en este punto de aquí la tendencia era alcista y en este punto de aquí podía ser alcista. Sí que es verdad que estaba empezando a cambiar algo, pero el precio puede rebotar hacia arriba sin problema y ya está, ¿vale? Entonces, otro punto muy importante, zonas de soporte o resistencia. Es importante que tengáis en cuenta que hay diferentes tipos de soporte o de resistencia. Puede ser horizontal, es decir, por ejemplo, pues no sé, este nivel de aquí, zona de soporte horizontal, más arriba, más abajo, da igual, es una zona, no es un punto, no es un nivel, es una zona. Pueden ser dinámicos, ahora hablaremos de las medias móviles y demás, pero en este caso aquí vemos una media móvil que puede ser soporte dinámico. Toca por aquí, más o menos por aquí, toca por aquí, en este nivel de aquí, en este nivel de aquí, o resistencia por el contrario, o pueden ser diagonal. Por ejemplo, en el punto en que estábamos por aquí, había esta zona marcada. Un momento. Cuando el precio estaba por aquí, teníamos esta zona diagonal, un toque, dos toques, y el precio estaba haciendo una especie de low test, ¿vale? Por tanto, esta zona era una zona importante a tener en cuenta, era una zona de soporte diagonal, ¿vale? Pues tenéis que detectar estas zonas de soporte o resistencia que pueden ser diagonales, horizontales o dinámicos. Están en todos los mercados, ¿eh? Aquí, por ejemplo, en gráfico semanal tenemos una zona diagonal súper buena. A ver que lo marque así, ¿veis? O sea, es un nivel, el precio de hecho se ha frenado aquí, se ha frenado también en la media móvil, por lo tanto, es una zona importante. También otra cosa que tenéis que tener en cuenta respecto a esto, cómo dibujar o trazar las líneas. Las podéis trazar de cualquier manera, cogiendo la sombra entera de la vela, cogiendo solo el cuerpo. Al final cada uno puede decidir y no hay una manera exacta de hacerlo, ¿vale? Depende de qué analista leáis, pues os dirá de una manera o de otra. Yo depende de cómo veo el gráfico. ¿Qué tiene más relevancia? ¿Está teniendo más relevancia cuando cogemos la mecha o cuando no cogemos la mecha? ¿Cómo se respeta más el precio? Pues decido en función, ¿vale? Lo que sí que intento es que si cojo la sombra, por ejemplo, no hacer algo así. Coger en esta vela de aquí, coger la sombra y en la otra irme directamente al cuerpo de la vela, ¿vale? Intento o todo el cuerpo o toda la vela en sí, toda la mecha, pero no mitad y mitad, ¿vale? Es lo único que yo os recomendaría que tuvierais en cuenta para hacerlo igual. Otra cosa importante, el volumen. Como veis, en Bitcoin, anteriormente a estos niveles de aquí, el volumen, cada vez que había subidas, fijaros aquí abajo cómo es el volumen alcista. Lo voy a hacer más grande por si no lo veis bien. El volumen es alcista, de hecho. Vale. Cada vez que el precio subía, el volumen era alcista. Fijaros, todo este movimiento de aquí abajo en volumen, alcista. Arriba, alcista. ¿Esto qué indica? Un interés del mercado por ese movimiento. Cuando
el precio caía, volumen bajista. Justo en esta vela de aquí, cuando el precio recuperaba otra vez, el volumen para arriba, ¿vale? Entonces esto ya te va indicando que el mercado tiene interés en ese movimiento. En cambio, en esta zona de aquí, donde se van formando nuevos máximos, nuevos mínimos, crecientes, nuevos máximos, fijaros este último máximo de aquí y fijaros en el volumen de esa zona. ¿Qué es? Decreciente. Pues ya te está indicando, o sea, eso ya nos indica, podemos juntar varias cosas. La aplanación de los máximos y los mínimos, pues cada vez hay menos distancia entre máximos y mínimos crecientes, y luego además podemos ver cómo el volumen, o sea, el interés de la gente por ese movimiento decrece. Posteriormente, no solo eso, sino que en los movimientos de caída, en este primer movimiento bajista, el precio y el volumen sube. Por lo tanto, ir leyendo el volumen y comparándolo con lo que está haciendo el precio es una herramienta bastante importante también. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta, voy a borrar todo lo que he dibujado, son las velas, el cuerpo de las velas, ¿vale? Las velas en sí ya son un mundo, no voy a entrar a definir qué son las velas, como los distintos tipos y demás, pero sí que para definir la tendencia es importante tener en las velas. ¿Cómo son? El cuerpo es grande, hay mucha mecha, abre en un punto, rompe hacia arriba y cierra en un punto importante o en el máximo de la vela. Es decir, leer lo que están haciendo las velas para entender un poco realmente el interés. No es lo mismo, fijaros, este tipo de velas de aquí, de desaceleración en zona de máximos, que, pues yo qué sé, mirar esta ruptura de aquí, mirar qué velas después de la ruptura. Dos velas enormemente alcistas. Mirar estas velas de aquí, como quedan máximos recientes, máximos constantemente. Mirar este movimiento de aquí de velas. Al final es leer un poco lo que está pasando. Fijaros estas velas como son pequeñitas, pequeñitas. La última sí que es grande, pero finalmente viene una corrección. Al final es entender un poco todo eso, ¿vale? Son muchos elementos concretos y es pues ir apuntándolos e ir teniéndolos todos en cuenta. Al principio igual necesitáis una hoja pues para marcar los elementos que queréis controlar, pero luego intuitivamente ya lo vais viendo. En este pullback de aquí lo mismo. El precio va arrancando, pero fijaros en esta zona de aquí, qué velas más pobres. Y luego mirar en la caída, qué velas hace. ¿Veis diferencia entre las velas de la subida y la caída, verdad? Pues esos son puntos a tener en cuenta. Otra cosa que podéis tener en cuenta, y ya va a ser la última, son indicadores. Podéis añadir indicadores a vuestro análisis. Por ejemplo, algunos que podríais usar, voy a volver a bajar esto. Algunos que podéis usar, pues medias móviles. La de 50, la de 200, aquí por ejemplo está la de 50. Es importante que sean relevantes, ¿vale? Si ponéis la media móvil de 50, por muy importante que sea en general, si en un activo concreto no se está respetando, pues no sirve de mucho. Por ejemplo, aquí la de 50 y la de 200 se respetan bastante. Aquí tengo la de 50, pero como veis, en las subidas, fijaros este nivel de aquí, como el precio la respeta, y en las bajadas lo mismo, el precio la está respetando hacia abajo. ¿Vale? Por lo tanto, son cosas a tener en cuenta. Siempre un indicador es válido en la medida en que esté participando en el precio, ¿vale? Si no está participando no tiene ninguna utilidad, aunque en otro campo o en otro activo sí que la tenga. Por lo tanto, eso es un punto a tener en cuenta. Otro indicador importante, el MACD. Por ejemplo, aquí abajo, lo voy a hacer más grueso también. Aquí abajo tenemos el MACD. Pues podéis ver cómo otro añadido al análisis que hemos hecho antes de máximos y mínimos cada vez más cercanos, fuerza de las velas débil, volumen negativo, se añade otro indicador, el MACD, o sea, el precio está haciendo máximos crecientes y fijaros lo que hace el MACD en la misma zona, máximos decrecientes. Por lo tanto, el MACD es otro indicador que podéis utilizar a modo de anticiparos o de confirmar lo que estáis viendo, siempre como confirmación, ¿vale? Los indicadores al final dicen lo que está haciendo el precio, pero nos lo muestran claramente. Siempre tenéis que hacerlo a modo de confirmación. No era necesario ver el MACD para detectar que algo está pasando. Aquí se vuelve a formar un máximo creciente y el MACD vuelve a formar un máximo decreciente. Pero, analizando todos los puntos que os he comentado antes, no necesitabais ver lo que estaba haciendo el MACD para esto, ¿vale? Por lo tanto, importante tener eso en cuenta.
Luego ya, para acabar, un indicador que va bastante bien en las criptomonedas es el Bull Market Support, ¿vale? Es este indicador de aquí que respeta muy bien en las subidas y en los pullbacks. ¿Veis? Las subidas y las caídas. Las subidas y las caídas. Pues se respeta bastante bien. Ahora mismo Bitcoin, después de utilizarlo como soporte, lo ha penetrado con fuerza y pues veremos si lo testea como resistencia o qué pasa. Pero, como os digo, igual este indicador en otro activo no sirve, pero en este caso sí que se respeta bastante bien. Por lo tanto, es algo a tener en cuenta, ¿vale? Y bueno, lo voy a dejar por aquí. Os he querido comentar por encima 4 puntos importantes a tener en cuenta. Si realmente quisierais que profundice más, que hiciera algo más extenso, más profesional, al final lo he intentado resumir al máximo, pero son todo puntos muy importantes y a tener en cuenta, ¿vale? Entonces, si ya los vas aplicando, ya tendrás mucho ganado. Así que nada, si te ha gustado, suscríbete, dale me gusta, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!